Semana Santa Radio, la radio que se ve. Bien, como saben todos ustedes, durante el presente año 2024 se viene celebrando el centenario de la fundación de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, y al calor de dicho acontecimiento pues he querido preparar una intervención en torno a la imagen de su crucificado titular, aportando una serie de notas inéditas en torno sobre todo a las diferentes ubicaciones que dicha escultura ha venido manteniendo en la iglesia de la Anunciación, la primitiva casa profesa, además de pues sintetizar lo que durante estos últimos años he venido también pues tratando a propósito de esta notabilísima imagen, ¿no? El Cristo de la Buena Muerte, titular desde 1924 de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, es uno de los crucificados más emblemáticos de su Semana Santa y una de las obras maestras de la escultura barroca española. Como lo acreditan el ser uno de los referentes devocionales de la capital hispalense, además de su excelente calidad técnica y artística. Creación magistral de Juan de Mesa, hasta que en 1928 no fue dada a conocer por Antonio Muro Orejón su verdadera autoría, esta se había venido adjudicando a su maestro, Juan Martínez Montañés. Se trataba, evidentemente, de una errónea atribución común en la historiografía sevillana y compartida con otras muchas esculturas de Mesa, pues hasta bien entrada la década de 1920 no comenzó a desvelarse la verdadera personalidad del escultor cordobés, cuyo nombre había sido exhumado del más riguroso de los olvidos por José Bermejo y Carballo en una fecha tan tardía como 1882, en relación a su paternidad artística sobre el Cristo de la Misericordia del convento de Santa Isabel. Además, en el caso que nos ocupa, dicha asignación a Montañés se justificaba por el indudable clasicismo de evocación montañesina que transpira la imagen del crucificado universitario, particularmente en la morfología de su cabeza y rasgos faciales. En el descubrimiento y confirmación documental de la auténtica paternidad artística de Mesa sobre algunas de las más importantes imágenes procesionales de Sevilla, fue por delante la del Cristo de la Conversión del Buen Ladrón en 1919, siguiéndole las de los crucificados de la Buena Muerte y del Amor en 1928, la del Señor del Gran Poder en 1930 y la del Cristo yacente este mismo año de 2024. Bien es cierto, respecto a esta funcionalidad procesional, que el vínculo del Cristo universitario con la Semana Santa había comenzado solo unos años atrás, en 1926, pues en realidad no se contrató con ninguna cofradía de penitencia, sino con el que fuera afamado predicador y prepósito de la casa profesa de la Compañía de Jesús en Sevilla, el padre Pedro de Urteaga, el 13 de marzo de 1620. El contrato se protocolizó ante el escribano público Gaspar de León, quedando obligado Juan de Mesa, vecino de la Collación de San Martín, a tallar sendas esculturas en madera de cedro de un Cristo crucificado y de una Magdalena abrazada al pie de la cruz, ambas de la estatura ordinaria humana, esto es, de tamaño natural. De los 150 ducados pactados por su ejecución, Mesa confiesa haber recibido de contado 300 reales,
debiendo percibir el resto tras finalizar la obra de las 2 imágenes, cuyo plazo de entrega se estableció en 5 meses. Aunque no se ha localizado la correspondiente carta de finiquito, no cabe la menor duda de que las tallas fueron acabadas y recepcionadas a satisfacción y contento de sus comitentes, pues existe abundante información documental que así lo acredita, como enseguida se verá. Este Cristo de la Casa Profesa de Sevilla es el mismo que ahora se venera en la capilla de la Universidad Hispalense, pero en lo referente a la efigie de Santa María Magdalena, su posible identificación resulta mucho más problemática, aunque de las hipótesis esgrimidas hasta ahora nos parece la más verosímil aquella que argumenta su viable concordancia iconográfica y estilística con este busto femenino de rostro alzado y lloroso, y cuya atribución a Juan de Mesa la estimo incontestable, que se conserva en la colección del Museo Lázaro Galdiano de Madrid, tras su paso por el efímero Museo de Santo Domingo de Jerez de la Frontera. Que la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte se terminó en el propio año 1620, lo demuestran los 2 escritos introducidos por el propio autor en su interior. El primero, aparecido en 1983 dentro de la cabeza del crucificado, reza Ego Johannes de Mesa feci anno de 1620. Y el segundo, descubierto en 1985 en el hueco interior del sudario, solo ha podido fotografiarse y transcribirse parcialmente. Estamos viendo en la pantalla arriba la inscripción aparecida en el año 83, el hueco del sudario desde donde se pudo meter un endoscopio para ir fotografiando casi palabra por palabra, sin lograrlo por completo, por lógicamente la textura y las rugosidades que presentaba el hueco interiormente, pero ahí, simplemente resumiendo las últimas frases, se puede leer que mandó hacer esta hechura del Santo Cristo el padre Francisco, ahí hay una interrupción, padre de la Compañía de Jesús, siendo Juan de Mesa escultor, vecino de esta ciudad de Sevilla, natural de Córdoba. Acabóse a 8 del mes de septiembre de 1620 años. Esta última precisión cronológica prueba que Juan de Mesa apenas se retrasó 26 días en el remate de su encargo respecto a los 5 meses estipulados en el contrato. Para completar nuestra visión sobre la presencia de este Santo Cristo en la iglesia de la Casa Profesa sevillana, actual Templo de la Anunciación, resulta imprescindible acudir al manuscrito del jesuita Antonio de Solís, Los 2 espejos, cuyo original de 1755, transcrito en 2010, se custodia en el archivo de la provincia de Toledo de la Compañía de Jesús, radicado en Alcalá de Henares. Entre las noticias que recoge, pertenecientes a 1621, se nos dirá que las imágenes del Santo Cristo y Santa María Magdalena permanecieron depositadas durante un breve lapso de tiempo en la capilla de la Congregación de los Clérigos en el interior de la Casa Profesa, desde donde fueron conducidas procesionalmente hasta su nuevo altar. La de la Magdalena, portada por varios hermanos jesuitas en una suerte de parihuelas, y la del crucificado a hombros de 6 sacerdotes de la compañía, revestidos con sobrepellices, cerrando un cortejo en el que figuró la comunidad al completo, presidida por el provincial y el prepósito, llevando todos velas encendidas en las manos. El estreno del retablo, situado frente al púlpito del templo y cobijado en el hueco de un arco que se abrió ex profeso en el muro, se produjo el primer domingo de Cuaresma de 1621, que hemos averiguado que ese año cayó en 28 de febrero, con una solemne misa predicada por el padre Pedro de Urteaga. Afirma Solís que dicha ensambladura fue construida a solicitud del jesuita Francisco de los Cameros
y este mismo nombre es el que parece entreverse, ciertamente con dificultad, en su fragmentaria lectura, en el papel inserto dentro del sudario del Cristo de la Buena Muerte. Con independencia de que verdaderamente fuese, ¿no?, el padre Francisco de los Cameros quien mandó hacer la talla del Santo Cristo, lo cierto es que la responsabilidad formal de su encargo recayó en el prepósito, Pedro de Urteaga. Este era sevillano de cuna, nacido el mismo año que Martínez Montañés, en 1568. Ingresó en el seno de la Compañía de Jesús en 1582, cuyos 4 votos normativos profesó el 13 de enero de 1602. Fue superior de las casas de Jaén y Sanlúcar de Barrameda, además de rector en los colegios de Marchena, Málaga y Granada, destacando sobremanera como prepósito de la Casa Profesa de Sevilla y procurador de la provincia de Andalucía. Bajo su prepositura sevillana, que dio comienzo el 2 de junio de 1619, se sustituyó la reja de madera que servía para separar en la iglesia a los hombres de las mujeres, por otra de hierro de 30 quintales de peso. También dispuso para la infraoctava de la Pascua de Navidad de aquel año las celebraciones festivas por la beatificación de San Francisco Javier, haciéndose estatua del santo que se vistió de terciopelo negro bordado, cuya cabeza y manos fueron esculpidas según el testimonio de Francisco Pacheco por Martínez Montañés, encargándose él de policromarlas y repitiéndose por consiguiente los mismos roles que ambos artistas habían protagonizado una década antes en la imagen de vestir de San Ignacio de Loyola, destinada a este templo de la Anunciación en 1610. Al año siguiente, en 1620, llegaría el encargo del Santo Cristo, pero este ya no recaería en el maestro alcalaíno, sino sobre su discípulo, Juan de Mesa. Entonces, en la cúspide de su trayectoria profesional, alcanzados los 36 años de edad, y tras haber concertado 2 impactantes esculturas de esta misma iconografía, los Crucificados del Amor en 1618 y de la Conversión del Buen Ladrón en 1619 para sendas cofradías penitenciales de la ciudad, lo que sin duda debió influir en el ánimo de los jesuitas de la Casa Profesa sevillana, con su prepósito Pedro de Urteaga al frente, para confiarle la realización de esta imagen. El crucificado permaneció en el altar que se le había construido al efecto en 1621 hasta 1687, cuando consta que hizo y doró el viceprepósito Nicolás de Burgos el retablo que hoy tiene en la iglesia al Santo Cristo, añadiéndole a los 2 lados las imágenes de Nuestra Señora Dolorida y del apóstol San Juan, y en el segundo cuerpo el nacimiento de este mismo Señor, en que parece quiso, con los 2 leños de cruz y pesebre, juntar la cuna y la sepultura, el alfa y el omega de la vida del Señor, o su principio y su fin. Hermosa sin duda y conveniente concordancia iconográfica la establecida entre la infancia y la muerte del Redentor, plasmándose visualmente en el mismo eje vertical de aquel retablo barroco la unidad del misterio de la redención. De las 2 efigies de la Virgen Dolorosa y de San Juan Evangelista, que se situaron, como se ve en la fotografía, a modo de calvario, flanqueando la talla del Santo Cristo, solo se conoce el paradero de la primera de ellas, una escultura de tamaño natural que pudimos ver recientemente en la exposición del Círculo de Labradores que programó la Hermandad, cercana a la estética de Pedro Roldán y que hoy se conserva en la capilla de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación, integrada en el campus Reina Mercedes de la Universidad de Sevilla. Gracias a añejos testimonios fotográficos de principios del siglo XX, donde las 3 imágenes aparecían juntas, recibiendo culto en la antigua iglesia universitaria, se comprueba que dicho evangelista también respondía enteramente a los presupuestos técnicos y morfológicos del obrador regentado por Roldán. Es a comienzos del segundo cuarto del siglo XVIII, cuando a tenor de los registros bibliográficos consultados, se adjudica la advocación de Buena Muerte
al crucificado que hasta entonces era denominado genérica y simplemente como Santo Cristo. Así figura en el impreso donde se da noticia del octavario celebrado en noviembre de 1727 en la Casa Profesa hispalense con motivo de las canonizaciones de San Luis Gonzaga y San Estanislao de Kostka, donde al describirse con todo pormenor los adornos del templo, se nos dirá que restan al lienzo de la pared de enfrente los altares del Santo Cristo de la Buena Muerte y el del Beato Juan Francisco Regis. Entiendo que este nuevo título, asignado al crucificado que tallara Juan de Mesa, debe conectarse directamente con la fundación, a comienzos de 1726, de la Congregación de la Buena Muerte, por parte del jesuita sevillano Manuel de la Peña. Tras la expulsión de los jesuitas en 1767 y la cesión de la Iglesia de la Anunciación y de la anexa Casa Profesa a la Universidad Literaria de Sevilla en 1769, el templo experimentó una reforma en clave neoclásica a partir de 1838, bajo la dirección del entonces canónigo de la catedral, Manuel López Cepero. Como primera providencia, se eliminaron prácticamente todos sus retablos barrocos, entre ellos el del Cristo de la Buena Muerte. El crucificado terminó por colocarse en el lado del Evangelio del crucero, tras haber estado durante un tiempo casi oculto en la sacristía. Y nos dirá Cisneros y Lanuza en 1853 que al ser una obra maestra del arte ha hecho que se le sacuda el polvo y se ha puesto a la admiración de cuantos lo examinen, bien con ojos artísticos, bien con devoción cristiana. Ya en octubre de 1913, a instancias del padre Anselmo Leonardo García y Ruiz, se proyectó por parte del arquitecto José Gómez Millán la creación de un espacio de culto para el Cristo de la Buena Muerte, con la construcción de una capilla de nueva planta agregada al templo, paredaña a la Plaza de la Encarnación y con entrada desde el interior de la iglesia, que se bendijo el 28 de diciembre de 1914. Hoy día forma parte de lo que sería la Casa Hermandad de la Hermandad del Valle. Años después, en 1943, las sagradas imágenes de la Hermandad de los Estudiantes se entronizaron en el retablo decimonónico del lado del Evangelio del Transepto, el mismo que ahora ocupan las imágenes titulares de la Cofradía del Valle. Una década más tarde, el 25 de octubre de 1953, se bendijo el retablo de azulejería del Cristo de la Buena Muerte, confeccionado en la fábrica de cerámica Santa Ana de Triana por el pintor Antonio Kiernan Flores. Ubicado en la fachada lateral de la iglesia de la Anunciación, que da a la mencionada Plaza de la Encarnación, queda enmarcado por una ostentosa moldura arquitectónica neobarroca diseñada por Antonio Delgado Roig y Alberto Balbontín de Horta y realizada en cemento. Por fin, el traslado de la hermandad con sus imágenes titulares a la capilla de la antigua fábrica de tabacos se produjo el 26 de noviembre de 1966, presidiéndola desde entonces el Cristo de la Buena Muerte, entronizado desde 2003 en un retablo neoclásico de madera tallada y dorada que curiosamente procede de la antigua Casa Profesa. La corta pero fecunda trayectoria profesional de Juan de Mesa está jalonada de hitos fundamentales para la historia de la imaginería pasionista andaluza y aun española. Él es por excelencia el escultor de las cofradías sevillanas durante el barroco temprano, y su obra ha sido paradigma y venero inagotable de inspiración para innumerables generaciones de escultores contemporáneos. Sus Cristos en la cruz representan una apurada síntesis entre el espíritu clasicista montañesino y los pormenores anatómicos de signo claramente naturalista que le acreditan, lo digo en homenaje al profesor Hernández Díaz, como imaginero del dolor. En este sentido, los crucificados de Juan de Mesa, como el que estamos contemplando de la Colegiata de Osuna, de inigualable garra expresiva, demuestran un conocimiento preciso de la anatomía humana que modela de manera exquisita. Eliodoro Sancho Corbacho,
que localizó y publicó la escritura de conciertos del Cristo de la Buena Muerte, lo consideró cima de la producción de Juan de Mesa, recreándose en su descripción. El Cristo de tamaño natural aparece colocado en la cruz en un sublime acierto de desplazamiento vertical, perfecta concepción de un hombre que al exhalar el último suspiro abandona toda energía y se entrega a su punto de apoyo, en este caso los pies y manos. Ha concebido el artista tan magníficamente la inclinación de la cabeza sobre el pecho, que el conjunto tan armónico que forma hace que la dureza de las líneas del rostro se ablanden, ganando, por tanto, en idealismo. Al esculpir el amplio sudario, ha realizado un alarde de naturalismo, con grueso cordel, dejando al descubierto un perfil del Cristo que hace que la línea no interrumpida del cuerpo dé un sabor de suprema elegancia a la escultura. No deja de sorprendernos la rica volumetría y el delicado juego de tensiones impreso por Juan de Mesa a las extremidades del Cristo de la Buena Muerte, cuyas manos y pies penden mediante 3 clavos de una cruz arbórea coronada por la tablilla rectangular con el acrónimo del INRI. Vívidamente representado instantes después de su expiración, lo sagrado se nos hace palpable a través de una veraz interpretación anatómica en correspondencia con los síntomas reales de la defunción estudiados en medicina forense, donde la forma escultórica, armoniosamente proporcionada y tratada en la plenitud corpórea de su bulto redondo, queda enriquecida con una policromía de clara intencionalidad naturalista. La precisa definición de sus hermosas facciones se compadece con el riguroso delineamiento de la barba y los cabellos que presentan algunos desgastes y mutilaciones al verse su cabeza delicadamente reclinada sobre el pecho, desposeída de la corona de espinas sobrepuesta que luciera antaño, así como de su antiguo juego de potencias. Golpes de gubia perfilados con visible nitidez y consumada práctica del dibujo que se extienden al menudo plegado del complejo y voluminoso paño de pureza, cuyo borde, en su caída por el lado derecho, dibuja un afiligranado arabesco. La tela queda sujeta y entrelazada con una contundente cuerda, como ya lo había practicado Mesa un año antes, en el perizoma del Cristo de la Conversión, aunque ahora es la visión del costado derecho la que permanece libre y no el flanco izquierdo como sucedía con aquel. 2 crucificados se contrataron con Juan de Mesa bajo expresa condición de que los tallara emulando al de los jesuitas sevillanos, lo que demuestra la fama que este último le otorgó en vida. El primero, que es el que preside el presbiterio de la Catedral madrileña de la Almudena, se concertó con el pintor Jerónimo Ramírez tan solo un año después que su modelo, el 16 de marzo de 1621, habiendo de hacer una hechura de un Cristo del natural conforme al que está hecho en la compañía de Jesús en la casa profesa de esta ciudad de Sevilla, acabado de toda perfección. Parece cosa segura que Jerónimo Ramírez actuara como simple intermediario de Francisco de Tejada y Mendoza, verdadero cliente de la obra. Este había nacido en Sevilla, llegando a ser presidente de la casa de contratación, pero en el momento del encargo ya residía en Madrid como miembro del Consejo de Castilla, fundando en 1633 una capilla en la iglesia jesuítica del Colegio Imperial de San Isidro, donde depositó la talla del crucificado que hasta entonces había permanecido en el oratorio privado de su casa. El segundo de los Cristos referidos es el que Mesa contrató el 18 de mayo de 1627 con Antonio Pérez, curiosamente otro pintor de imaginería, debiendo tallarlo en madera de cedro y del tamaño y forma del Cristo que está en la casa profesa de la Compañía de Jesús de esta ciudad, por un precio de 1.300 reales y en un plazo de 8 meses, que en modo alguno pudo haber agotado el escultor, puesto que murió y fue enterrado, como lo recuerda esa placa, en la parroquia de San Martín el 27 de noviembre de ese mismo año. Un día antes había hecho testamento, donde no se recoge la existencia de dicha imagen en su taller, por lo que cabe la doble posibilidad de que ni siquiera la hubiera empezado,
o que por el contrario la hubiera terminado antes del tiempo previsto y entregado a su dueño, ignorándose en este hipotético caso su destino. En definitiva, Juan de Mesa, en el sobrecogedor Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad Universitaria de Sevilla, hace gala de un excelente bagaje técnico puesto al servicio de unos recursos expresivos que sin duda traducen los sentimientos religiosos y la peculiar espiritualidad ignaciana de la comunidad jesuita y de los fieles a los que estaba y sigue estando destinada su contemplación y culto. Prima, por tanto, en este crucificado de conmovedora belleza, la pedagógica comunicación de contenidos de intensa piedad emotiva que giran en torno a la naturaleza redentora del sacrificio ofrecido en la cruz. Siguiendo las directrices teológicas postridentinas y las pautas de la sensibilidad barroca, era necesario yuxtaponer y resaltar la divinidad de Cristo al tiempo de plasmar los crueles tormentos de la pasión, para que así quedara debidamente evidenciado el valor sagrado de su imagen plástica. En esta profunda y sosegada visión que Juan de Mesa nos ofrece de la muerte de Cristo en la cruz, su autor alcanza una sobresaliente calidad de ejecución que naturalmente incide en su doble apreciación estética y devocional, cristalizada en la sincera admiración que tan singular escultura ha venido despertando a lo largo de los más de 4 siglos transcurridos desde su realización en 1620. Muchas gracias. Semana Santa Radio, la radio que se ve.